Iniciar la grabación. Ok, ya estamos. Buenas noches a todos. Estamos tratando de terminar la unidad 5 que trae muchos elementos lingüísticos y trae muchas situaciones que podemos rescatar de esta unidad. Bueno, ya vimos la cuestión de referentes. El día de ayer, además de resolver algunas dudas que por cierto me han estado platicando algunos de ustedes que ya han estado en trámites para su inscripción, lo cual me parece maravilloso. Les auguro mucho éxito y bueno, pues ahí estamos al pendiente. Un tema que nos falta ver de esta unidad es la voz pasiva. Bueno, aquí está nuestro siguiente elemento lingüístico. Estoy en la página 38. Estoy en la página 38. Ya vimos el ING. Aquí hay otros ejercicios de ING. Así lo dejamos. ¿Sí? Y estoy en la página 38 de la voz pasiva. Bueno, les quiero platicar básicamente que esta situación de esta estructura de la voz pasiva, pues parece, bueno, que es una cuestión de mello, ¿no? Así como la tormenta, de hace rato. Este tipo de nombre no nos ayuda mucho a, a a entender la estructura. Ya saben que los nombres gramaticales luego nos espantan. Pero la voz pasiva es un elemento verdaderamente sencillo de entender, de entender. Fíjate bien, yo te quiero presentar algo muy breve que tengo. No vamos a hacer toda la presentación, pues no tenemos el tiempo. La voz pasiva en inglés se llama passive voice. Normalmente cuando estás en clase de dominio, llegas a este tema y yo no sé qué pasa, pero de experiencias de otros cursos, ay, no, Jesús, ay, no, pero es que, ¿qué es esto? No, maestra, está muy difícil, ¿no? Y sí, no se ve en un tema, en un nivel tan avanzado, se ve como en un cuarto, cuarto nivel más o menos, o sea, no, todavía están ahí batallando con presente y pasado y luego aparecen ya elementos de voz pasiva, ¡zas!, ¿no? Y en las clases de dominio uno no puede explicar esta estructura en español, la tiene uno que explicar en inglés, entonces he ahí el segundo, boleto, ¿no? Por fortuna, aquí lo podemos explicar en inglés, digo en español, y se van a dar cuenta que esto es súper facilísimo. Fíjate que la voz pasiva nosotros la utilizamos de forma muy común en estos elementos, sobre todo en la cuestión de las noticias. Te dijera que todos los días usamos y tenemos conexión con la voz pasiva de manera indirecta, ¿sí? En periódicos, en noticias, en la TV, en el radio, ¿sí? Aunque digas, no soy de las personas que ven noticias, ¿alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez lo has hecho o lo has leído en algún lado? Y ahí tiene un elemento de voz pasiva. Fíjate bien. Este es un ejemplo, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. A propósito, quise tomar este ejemplo por lo siguiente. Fíjate que a veces la historia, como tú sabes, tenemos historia de oro, las historias de los héroes, las historias de los colonizadores, la de los vencedores. Y no siempre tenemos la contrahistoria. Por ejemplo, esta oración pudiera ser de algún libro de contrahistoria. The Nazi killed 6 million people in the Second World War. ¿Quiénes mataron a quién? ¿No? Aquí, esta es una oración muy fuerte y está centrada absolutamente en un tipo de sujeto, ¿no? Los nazis. Los nazis asesinaron a 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Claramente dice quién, ¿no? Claramente dice quién, ¿sí? Cuántas personas y cuándo. Ujú. Y
Esto es algo muy evidente. Sin embargo, hay veces que ya no se quiere nombrar quién y puedes encontrar este tipo de oraciones. Más de 6 millones de personas que, ¿cómo traducirías esto? El verbo were killed. Más de 6 Como millones. fueron asesinados. Ándale, ¿Fueron Coraima. asesinadas? Ajá, los que respondieron, Said, ¿Fueron muchos. asesinadas? Sí, Claudia, exactamente. Fueron asesinadas en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que por cuestiones de cultura general, más o menos tenemos idea de este pasaje horrible en la historia, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes a gente que no? Por ejemplo, niños o jóvenes. Niños a lo mejor no, pero jóvenes o bachilleratos. ¿Qué onda? ¿Aquí dónde está el sujeto? ¿Dónde están los nazis aquí? ¿Verdad que ya no están? Desaparecieron. Y si tú ves esta oración y no tienes contexto del holocausto nazi, si no tenemos ningún contexto de eso, pues dices, pues son causas de la guerra, ¿no? Son bajas producto de la guerra, no está seguro si entre soldados, civiles, etcétera. O sea, aquí los nazis se borraron. ¿Qué? Sí, Ana, te escuchamos. Ah, no. Ah, bueno, o sea, aquí los nazis, sí, desaparecieron, pero de borrón de pluma. Ujú. Y bueno, este es un ejemplo de voz pasiva. Ujú. Ahora, el ejemplo pasado se le llama voz activa. ¿Por qué? Porque tienes el sujeto, tenemos la estructura que hemos visto, sujeto, verbo y complemento. El sujeto, luego el verbo, etcétera, nuestro complemento, 6 millones de personas en la, ¿ok? Esto se le llama voz, esto se le llama voz activa, básicamente porque tienes un sujeto, un hacedor de la acción. Esto es una voz activa. Ujú. Ahora bien, en el segundo ejemplo es una voz pasiva. Ay, ay. Aquí le voy a poner voz pasiva, o sea, no aparece el sujeto. Sin embargo, a veces, dependiendo de lo que convenga o de la situación, pudiera ser que pongamos el sujeto con una preposición, con la preposición by. Por ejemplo, más de 6 millones de personas fueron asesinadas en la Segunda Guerra Mundial by the Nazi, por los nazis. Pero ya el sujeto va el último, ¿me explico? Y siempre se pega con esta preposición que ya hemos visto, pues, algunos usos de esta preposición, ¿no? Normalmente con personas, personajes, autores o en este caso, hacedores, los sujetos, by the Nazi. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre la primera y la segunda? ¿A alguien le parece que hay algún cambio entre la primera y la segunda, además de que se mueven los elementos? ¿Oí? ¿Cuál podría ser el cambio en, por ejemplo, en el significado? En que arriba, bueno, en la de voz activa, se refiere específicamente a que los nazis asesinaron a esas personas. Y en Ajá. la de voz pasiva, ya los nazis pasan al último, pero ya cambia por el were que dice que fueron asesinadas.
Ok, Claudia, quiero entender lo que estás diciendo en el sentido de que en este primer ejemplo, los nazis tienen un énfasis en la oración. Ujú. Y en esta segunda oración, si no aparecen, pues no tienen ningún tipo de énfasis, ¿no? Pero si aparecieran con un by de nazi al último, quiere decir que el énfasis no está tanto en quién lo hizo, sino en lo que pasó, en 6 millones de personas asesinadas. Ay, sí, por los nazis, por cierto, ¿no? O sea, cambia el énfasis en el tema. Es decir, la voz pasiva la utilizamos para decir qué nos interesa más que se sepa. Es como un estilo de decir las cosas. Aquí si no pones Baidenazzi, pues así se va, ¿no? Entonces, ojo con eso. En esta misma tónica, lo mismo pasa en las cuestiones que no se quiere saber o que no quieren que se sepa. Es muy frecuente utilizar la voz pasiva en este tipo de contextos. Ha habido muchísimos genocidios en la historia. Actualmente también pudiéramos hacer oraciones con lo que está pasando en Ucrania, con lo que pasa en algunas otras regiones del mundo en este momento, por desgracia. Otro genocidio, digamos, reciente y muy impresionante fue la cuestión de los Tutsis y de los Hutus en Ruanda. La tribu de los Tutsis, personas como tú, como yo, Ruanda es una ciudad de primer orden, tiene una capital muy industrializada, muy moderna, por cierto, este, pero en 1994 hubo un problema tribal muy, muy fuerte, movido por cuestiones políticas. Entonces, todos aquellos que tenían pasaporte Tutsi, hubo una organización política y social al respecto. Asesinaron a 1 millón de personas en 100 días en 1944 en Ruanda. O sea, no, ni siquiera estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Fue relativamente hace poco. Fue algo impresionante, ¿no? Una masacre. Terrible, terrible. Bueno, si así lo dejamos, esta es una oración muy, muy fuerte. ¿Me explico? Es una oración completamente así, ¿no? Que señala quién, cómo, dónde, a qué horas. Sí, es una oración muy fuerte. Pero si la pasamos a voz pasiva, ¿sí? Más de 1 millón de personas fueron asesinadas en 100 días en Ruanda en 1994. Ahí sí no queda tan claro, o sea, sí está fuerte la oración en el sentido que dice fueron asesinadas, pero no queda exactamente tan claro, sobre todo si dejas de mencionar al sujeto. Queda como la oración anterior, ¿no? Queda un poco ahí ambiguo, se presta a otro tipo de circunstancias. Ujú. Entonces, básicamente, estas dos oraciones, sí, son parecidas a las anteriores. Las quise hacer exageradas para que te dieras cuenta este dato. Ujú. Bueno, a mí me parece que ambas oraciones tienen el mismo significado. Sin embargo, cambia el verbo y se le da más énfasis al sujeto. Cambia la estructura del verbo. Yo considero, y bueno, es también la visión de muchos, más bien estoy repitiendo lo que otros ya dijeron, la voz pasiva es un estilo de escritura, un estilo de decir o de escribir las cosas, es un estilo de comunicar que se refleja con una estructura gramatical específica. Pero no hablamos de tiempos verbales, hablamos de estilo de decir las cosas. A veces también se le llama impersonal, estilo impersonal. Ujú.
Entonces, normalmente los usos de la voz pasiva está en los periódicos, en los reportes, en escritos académicos o investigaciones. Es quitar los sujetos. Por ejemplo, en los periódicos. Ujú. Este, eh, un automóvil fue robado de la colonia tal. Ujú. Una persona fue secuestrada. Todas las noticias horribles, ¿sí? 27 soldados fueron asesinados, ¿no? O sea, no te están diciendo quién. Ujú. A veces por una guerrilla del cártel o por ajuste de cuentas, al final te viene el por, pero le dan más énfasis a lo que pasó. Ujú. Incluso en español, cuando decimos se robaron una bicicleta, pues a veces uno pregunta quién, no, pues si supiera quién, ¿no? Sí. Ujú. A veces uno habla así, ay, se me perdieron los lentes. O sea, como si los lentes solitos hubieran decidido perderse, ¿no? Sí, otra cosa sería si uno dijera, perdí los lentes. Ah, ahí ya hay un sujeto, ¿no? Entonces, es un estilo impersonal de decir las cosas. Ajá. En los escritos académicos o investigaciones, ya ves que a uno le penalizan cuando uno habla en primera persona, ¿no? Yo opino que la tesis de este artículo está fundamentada, tú no puedes escribir una hipótesis así, ¿no? O sea, en este escrito se presenta la hipótesis correspondiente a no sé qué. Ujú. Se está investigando, algunos autores fundamentan, ¿no? Esto es bien sabido. ¿Por quién? Pues no sé, ¿no? O sea, en los escritos académicos o investigaciones, uno tiene que utilizar un estilo impersonal. Tú no puedes terminar, bueno, ya si eres Enrique Dussel o Albert Einstein, ¿no? Alguien muy famoso, ya puedes hablar como tú quieras en los reportes, ¿no? O Noam Chomsky, pero mientras uno no sea esas personalidades, pues uno tiene que hablar en estilo impersonal. Y a veces hasta ellos mismos, porque hay un estilo, digamos, globalizado de escribir la ciencia y todo lo que se haga en investigación de manera impersonal. El equipo, por ejemplo, el equipo de investigación de Sanofi ha realizado diferentes, o sea, no te están diciendo quién, sino, o sea, en general el equipo se ha realizado a través de los años la siguiente investigación y se ha detectado que, ¿no? Ujú. Es algo impersonal. Bueno, ahí está la voz pasiva. Ay, sí, sorpresa. Todos los tiempos verbales que vimos, todos, los cuatro, cuatro, cuatro más el hipotético, todos tienen su espejo en voz pasiva. Todos los puedes, digamos, espejear, o sea, hacer lo mismo, esa misma voz, en activo, pasivo. Normalmente tenemos el presente activo y el presente pasivo son los más comunes y el pasado activo, y aquí le puse presente pasivo, es pasado pasivo. Ah, qué maestra, vamos a corregir esto. Aquí es pasado pasivo. Ujú. Entonces, tienes presente activo, presente pasivo, pasado activo, ujú, pasado pasivo. Ujú. Entonces, todos los tiempos verbales lo tienen. No es nuestro tema ver todos los tiempos verbales. Entonces, a mí me parece que esta cuestión del espejo es lo que a veces confunde, ¿no? Confunde y espanta a todos porque dicen, ay, apenas me estoy aprendiendo el presente y ahora quiere el presente pasivo, ¿no? Entonces, y luego sigues viendo otros temas de gramática y ya se hace el revoltijo, ¿no? Y además, como te digo, lo explicas en inglés en otras clases, en fin. Fíjate que a mí no me parece que sea tan difícil. Aquí tomé unos ejemplos de nuestra lectura de la unidad 5. Checa. Ujú. La universidad, ¿cómo traduces esto? Fue fundada. Claro, Caro, muchas gracias. ¿Y quién más? Alejandro, sí, así es.
está muy transparente, no sé ustedes, pero a mí me suena pues transparentón el asunto. La institución, a lo mejor le tienes que echar ahí un diccionario para la palabra known. ¿Fue conocida? Fue conocida, así es. Gracias, Pamela, fue conocida. Ajá, ahí tienes tu verbo, ¿no? Fue conocida. Y la número 3 está pero súper transparente. La universidad, Fue dedicada. a Ivette, claro, fue dedicada Fue y ya en dedicada, ¿no? claro, claro, gracias. Entonces ya le tendrías que poner le fue dedicada, ¿no? Ahí en español para que nos quepa bien. Y muchos maestros fueron nombrados en la nueva universidad, were appointed. Entonces, checa cómo está aquí el ejemplo de la voz pasiva que para nosotros explicado en español, ¿sí? Pues está más transparente. Tienes, básicamente, tú lo puedes ver el verbo to be en pasado, was o were, según sea singular o plural, y luego tienes el segundo verbo, ¿sí? En pasado participio. Ya ves que vimos uno de los patrones verbales, que era el pasado participio. Este es pasado participio. Entonces, cuando tienes pasado participio, los verbos regulares terminan en ed, lo cual nos ayuda bastante porque este es el pasado participio del español, oído, fundado, comido, corrido, dormido, dedicado, nombrado. Las terminaciones oído del español. Y en español tenemos muy poquitos irregulares, tos, ocho, bendito, escrito, impreso, hecho, también son pasados participios en español irregulares, pero no tenemos tantos como los irregulares del inglés. En los verbos irregulares del inglés sí hay más, ¿no? Hay más, por lo menos 100 verbos que sí hay que darle su repasada y que seguramente vienen en alguna parte de tu diccionario en inglés. Bueno, o que si no, hablando del verbo, tú sabes que puedes buscar la primera parte del verbo y como ya sabes buscar las entradas de diccionario, ahí puedes darte una idea del significado. Si no es que más adelante en la misma entrada viene señalado. Ok. Vamos a ver cómo se forma. Esta es la fórmula de el pasado pasivo, como lo acabamos de ver. O sea, ya lo extrajimos de la oración y estamos viendo las partículas del átomo, ¿no? Aquí está, was, were y verbo en pasado participio. Así es como se forma la voz pasiva en pasado. Por ejemplo, tienes el was founded o were founded, was known, were appointed, was dedicated, según lo que necesites, was para singular y were para plural. Este, ya. En general, nosotros utilizamos el pasado pasivo. Es muy común. También lo pudieras utilizar en presente pasivo. Si aquí dije que voy a hacer un pizarrón, ay, voy a escribir aquí. Mira, también puedes utilizar el presente pasivo. También puede aparecer en alguno de tus textos. Y el presente pasivo es muy sencillo. Es el verbo to be, am, is, are, más, ¿sí? El verbo en pasado participio. Este sería tu fórmula del presente pasivo. Ya sabes quién es el que trabaja en la oración, los auxiliares. Entonces, tu clave está para el presente en que el auxiliar está tu auxiliar
está en presente. Y en pasado, pasado pasivo, pasado pasivo, ¿sí? Cuando tu auxiliar pues está en pasado. Was, were, hay más, ¿sí? El verbo en pasado participio, como lo vimos hace rato. Si me dijeras cuál es la más común, yo creo que el pasado pasivo, por el was and were. Normalmente para los textos de algún tipo histórico o bien para investigaciones de que ya se hizo el experimento o ya se llevó a una conclusión y te están relatando lo que sucedió. Bueno, aquí está. Ok. Ahora vamos a nuestro libro. Fíjate. Aquí a propósito, ¿no? A propósito, tomé algunos elementos, ¿sí? Dice, la voz pasiva es mucho más común en inglés que en español. Bueno, se utiliza cuando se elige como sujeto de la oración a la persona o objeto que recibe. Sí, esta explicación yo no la entiendo. No, se me hace muy compleja, pero bueno, ahí está. A lo mejor alguno de ustedes sí tiene la dicha de entenderle, pero a mí luego se me hacen muy complejas estas explicaciones. Pero pues sí, ¿no? Ahí te lo explica de otra manera. O sea, cuando el sujeto de la oración es el objeto que, en fin, sujeto, la universidad, verbo fue dedicada a San Paul. Ok, en ocasiones sí se menciona a la gente por considerársele necesario, pero ¿quién le considera necesario? Pues tú o la noticia o quien esté escribiendo, el autor de un texto. ¿Quién? Pues es la voz, ¿sí? La universidad fue estrictamente controlada por la iglesia. Aquí tienes la preposición by. Acuérdate que estos son piercings del verbo, son adverbios, no te debe de espantar. Aquí tiene la terminación li, strictly. La universidad fue estrictamente controlada, pasado, participio de verbo regular con ed, por la iglesia. Ahí tienes otro ejemplo. Con frecuencia la voz pasiva se utiliza en inglés para expresar ideas que en español se requiere de una construcción impersonal. Esto sí, me cuachalanga. La institución fue conocida como la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, en esta oración yo te pregunto, ¿fue conocida por quién? Pues por la gente, ¿no? Por el pueblo de México de aquel entonces, pues sí, por la sociedad. O sea, a veces cuando ya es así, en general, pues ya no se explica, ¿no? De manera impersonal porque le das más auge a la institución, a la real y pontificia, ¿no? Ya no le das por la gente, pues sí se sobreentiende que por la gente, ¿no? Bueno, de la lista de verbos en voz pasiva que aparece en la página siguiente, elige el que corresponda para completar el siguiente cuadro. La secuencia cronológica del lado izquierdo te puede ayudar a situar los sucesos. Al terminar, consulta el texto para verificar tus respuestas. Mira qué bonito cuadro. Secuencia cronológica. Sujeto, verbo y agente. Bueno, a mí estas cosas de agente, agente, regente, progente, Ajá. Fue, y aquí tienes los ejemplos de voz pasiva. Vamos a ver si por cognations le damos. Mira, fue, ¿cómo traducirías este primero? Fue, Reabierto. No sé. este, ¿Resucitado?
Ajá, ajá, sí. Revivida, sí, Said Jasso, muy bien. Sí, fue revivida. Puede ser también en un sentido resucitado, ¿no? Puede ser en un sentido, espérenme que creo que lo hice muy chiquito. Se me fue. A ver, voy a detener esto un segundo. Ok. Ujú, déjenme terminar aquí. Ya, creo que ya lo voy a volver a proyectar. Disculpen. Sí, fue revivida. Sí, puede ser un fue resucitado, ¿por qué no? Ujú. Este no es cognado, pero a lo mejor saben el significado. Lo contrario de open, Reabierto. reabierto. Cerrado. Ah, sí, cerrado. O sea, fue cerrada o fue cerrado. Has de añadir, Sumado. agregado. Sí, Pamela, sí. Alejandro, muy bien. Y esta, la 4, reopened, Ahí sí, reabierto, ¿no? reabiertos, Said, Pamela, muy bien. Sí, Alex. Y aquí, suppressed o suppressed. Ya. Suprimida. Sí, Carolina, sí, suprimida. Y esta, acquired o acquired, adquiridos, Said, vientos, ajá. Aquí otra vez lo opuesto de closed, Abierto. abierto, pero Abierto. checa que tienes aquí un plural, where, fueron abiertos o Abiertos. abiertas. Ujú. Y restored, Restaurado. ajá, Restaurada. puede ser restaurado, muy bien. Otra vez el added, fueron añadidos. Fueron Esta ya te la añadidos. dije que era. Ujú. Uy, ya le li, ajá, no. Perdón. ¿Nombrados Bueno, había dicho? ya, reconocidos, ajá, nombrados, fueron No más. nombrados. Y was included, Fueron incluidos. Incluido. fue incluido. Fue Aquí tienes un incluido. singular. Muy bien, ahí está, fíjate. Ya está tu tema de voz pasiva. Ahora, sí me gustaría que lo hiciéramos aquí. Les voy a dar unos minutos, ¿sí? Vayan a buscar la secuencia cronológica a la lectura, guíense por lo que les dice de la secuencia cronológica, subrayen, identifiquen la voz pasiva para no dejar este pequeño ejercicio de tarea. Ujú. Vamos a dar aquí unos minutos, yo aquí me quedo con ustedes y ahorita revisamos. Tenemos que seleccionar del 1 al 11 y ponerlo según el orden cronológico, ¿verdad? Ajá, sí, hay que machar el verbo. Alguno de estos verbos corresponde a estos, pero no, el uno no corresponde con el uno. Gracias. ¿De qué? Si quieres, nada más pongan el número.
Ándale, Rita. Muy bien, Said. Ya está. Dijeron que listo. Ok, vamos a revisar qué les parece si vamos escribiendo aquí los números. El número 1 ustedes pusieron 10. el 10, ok. Carolina, en 1556. ¿Es el 7, maestra? El 7, Ivonne, muy bien. A ver, el 3. 3. Puede ser el 9 o el 3, es lo mismo. Ujú, ujú. En la 4, ¿qué ¿El les 11? parece? La 11. 11, Ivonne, muy 11. bien. En octubre 19, 1833, la universidad que por las autoridades. ¿Es el 8? Creo que primero fue suprimida y en la de abajo fue restaurada por los conservadores. Ándale, Said. Ajá. Exactamente, precisamente. Ujú. Y luego en la número 7 tenemos que luego fue 2. cerrada. En 1865 fue cerrada. Y luego en 1900, en el aniversario de la independencia, en 1910 Reabierta. fue reabierta. Creo que es el 4. Y después de la revolución, la institución fue resucitada. Está bonito ese término en vez de revivido. Ujú. Fue resucitada por José Vasconcelos. Y cuando Vasconcelos fue ministro de Educación, nuevas escuelas, nuevas materias, nuevas carreras fueron añadidas. Y en 1945, ¿qué? Un gran campus fue Adquirido. adquirido. Ujú. Ahí está, Said. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las respuestas. Ujú. Muy bien, vientos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la voz pasiva? Está transparentona, ¿verdad? ¿Mm? Lo bueno que en nuestro caso, que es comprensión de lectura, no nos toca hacer ejercicios, ¿sí? Porque en clases de dominio, sí tienes que poner los ejercicios en voz activa y pasarlos a voz pasiva o viceversa. Entonces ahí donde los cables se cruzan. Entonces a nosotros no nos toca hacer este tipo de ejercicios. Lo que a nosotros nos toca es identificarla. Identificarla y traducirla, darle un significado de inmediato, lo cual nos ayuda muchísimo el contexto y la cuestión cronológica, como en la mayoría de los textos. ¿Ok? Bueno, entonces, hoy nos queda una clase un poquito mocha, pero vamos a terminar este tema, vamos a tratar de avanzar en este tema. Mira, te voy a platicar cómo va a estar este business. ¿Mm? Ahí está. Nos queda la unidad 6, que espero que la podamos terminar el día de hoy con este elemento lingüístico, la unidad 6 con el elemento lingüístico. Y la unidad 7 te la voy a dejar en un video. Para que está muy sencilla la unidad 7. eh, Me gusta mucho porque es una cuestión de origami. En ese video metemos otro video sobre el origen del origami en Japón. Está muy interesante. Es como una unidad cultural. Y el elemento gramatical es verdaderamente muy sencillo, es el imperativo. Ujú. Y la unidad 8, ¿qué crees? Es un examen. Ujú. Es un examen así bien chiquitito. Es un examen bien chiquitito
que si nos da tiempo nos lo echamos mañana porque este examen es de 10, 15 minutos nada más, ¿ok? No lo vayas a adelantar, ojo, por favor. No lo spoilees, nada más te estoy platicando cómo vamos a cerrar. Ok, vamos con nuestra unidad 6. Mira, antes de iniciar esta unidad 6, yo quisiera que observaras el dibujo, ¿sí? La ilustración de la página 42. Lo voy a poner en una sola página. Aquí está. Nada más vamos a darle un segundito, unos segundos a esa imagen. ¿De qué se trata esta imagen? La capa de ozono, ¿no? Que está adelgazándose, está disminuyendo. Ok, ok, puede ser. ¿Cómo sabes eso? Temperaturas, Alejandro. Ajá. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? También las fechas que ponen, maestra. Ivonne, también hay algunas fechas. O La sea, palabra ozone, teacher. ajá, Ana, muy bien. Ozone es El un supercognado, porcentaje. ¿no? Ajá. Y estas rayitas, ¿no? Estos círculos. Y seguramente, como puedes observar en el dibujo, esto es algo que sucede en Rusia y en Brasil, ¿no? ¿O en qué parte? Todo el mundo. Al norte, ¿no? El polo norte. Al norte. Sobre todo Ajá. muy A cerca de ver, los polos, ok, Estados puede Unidos. ser. Y llega pues, muy poquitito a México. Las líneas no tocan México, pero sí otra parte, ¿no? Otra parte. Y a ver si le puedes leer tantito ahí abajo, ese párrafo. Nada más así en general. ¿De qué países está hablando? De Estados Unidos y Canadá. Ahí está, Estados Unidos y Canadá. Ahora se entiende por qué las líneas nada más ahí arriba, ¿no? ¿Sí? Y luego ese porcentaje de qué es. Números. De cómo va a ir, cómo ha estado avanzando conforme a los años, maestra. Puede ser, puede ser. Estamos ahí. A ver, y si le haces, le vamos, a ver, espérame, Alejandro Jasso, adelgazamiento de las capas de ozono, ¿ok? ¿Qué palabra es adelgazamiento en este título o subtítulo? ¿De ¿Qué? Chris? Decrease, órale, ajá. Adelgazamiento, que en realidad es disminución, pero puedes poner adelgazamiento y capas o capa. Layer. Layer, muy bien. Ahí está. Decrease es disminución en la capa de ozono en tales años. O sea, el estudio nada más abarca estos años para Estados Unidos y Canadá, ¿no? Aquí está la frase nominal de ozone layer. No sé si la alcanzas a ver en tus copias. De ozone layer. ¿Qué será averaje? Decrease ya vimos, pero ¿qué será averaje? Promedio. Ándale, ya se sabe en esa, ok. Promedio, muy bien. Averaje promedio. Muy bien, lo solicito. Ajá, entonces también acá tienes otra idea, a ir máses. ¿Cómo lo pudieras traducir? A ir máses. ¿Masas de aire?
Ok, perfecto. Muy, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un elemento ya del tipo de texto que nos lleva a otro tema, que son las secuencias. Así que vamos a ver brevemente qué es una secuencia, ¿sí? Y cómo las podemos identificar, ¿sí? Estas secuencias, una secuencia, por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo de este tipo de cosas, ¿no? Esta imagen se parece, ¿no? Las imágenes, las masas de aire, etcétera, ¿sí? No tiene que ver con capa de ozono, pero puede hablar acerca de un ciclo. Un ciclo y una secuencia son procesos y los procesos conllevan pasos a seguir de forma ordenada. Primero, segundo, tercero, al último. Es casi como una cronología, pero hay movimientos o acciones que se expresan en verbos o en una secuencia. Por ejemplo, aquí, en el ciclo hidrológico del agua. Primero, ¿qué sucede? Evaporación, transpiración, precipitación, evaporación, condensación. Esto lo podemos deducir rápidamente. Esto es un ciclo, es un proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí puede ser una lectura que tenga partes o que tenga pedazos de un proceso o que tenga cierto orden. Primero pasa esto, luego pasa esto y luego pasa esto. Es muy común este tipo de organización de texto en los escritos académicos o de investigación. Y sabes qué, tú ahorita analizando, si alcanzas a ver en tus copias, qué tipo de texto tenemos aquí. Aquí empieza tu texto. Empieza con esta imagen que ya le dimos un tratamiento a la imagen, ya deducimos, y empiezan aquí y terminan en las dos siguientes páginas. Si te fijas, ya es un texto más largo. ¿Qué tipo de texto es? ¿O Una qué cara? entrevista, ¿no? Es una entrevista, Pamela, muy bien. ¿Y cómo sabes que es una entrevista? Tiene preguntas y respuestas. Preguntas y Ah, respuestas. trae preguntas y respuestas. Aquí puedes ver el signo y puedes ver la Q y la A. La Q es para la palabra en inglés que significa pregunta, question, y la palabra en inglés para respuesta es answer. Question. Entonces ahí tienes QA, pero pues rápidamente lo puedes deducir. En este tipo esta que es una entrevista sobre algo que puede parecernos muy técnico, vamos a encontrar procesos. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo que pasa después? Y este tipo de organización nos puede ayudar a la comprensión. Así que si tienes un montón de palabras que no conoces, no te preocupes. Todas están insertadas dentro de un texto y ese texto probablemente sea un proceso o una definición o sí, este tipo de pensamiento de pasos. Y mira, dice, busca en el texto la siguiente información. Te voy a dejar con el texto rápidamente para que lo leas. Hagan 2 escaneos de este texto, ¿sí? Acuérdate, el primer escaneo por negritas, nombres, entrecomillados, números, ¿sí? Primer escaneo y un segundo escaneo por cognados. Si puedes ir recogiendo los dos de una vez, aunque te vayas un poquito más despacio, bien. Yo preferiría 2 escaneos. Te voy a dar 5 minutos, estrictamente. Corre tiempo.
Perdón, maestra, ¿qué estamos haciendo? Es que me desconecté por el internet. Aleli, no te preocupes, estamos haciendo 2 escaneos del texto, de este Ok, texto, en 5 minutos. Vas, vas, vas. ok, gracias. Les queda 1 minuto. Ahí está. Bueno, les voy a hacer
2 preguntas capciosas. ¿Están listos? Preguntas capciosas. ¿A quién entrevistan? ¿Cómo se llama y en dónde trabaja? ¿En qué líneas está? En la 9, ¿no? A Robert Watson. Órale, muy Ojalá. bien. Muy bien, Said, también, ok. Muy bien, perfecto. Ajá. No vi quién lo dijo, Carolina, ¿fuiste tú? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok, y Said, muy bien. En la línea 9, aquí está, sí, Robert Watson, dice Robert Watson, aquí están este tipo de comillas. ¿Ya vieron este tipo de comillas? Jefe de investigación de ozono de la NASA, ¿sí? O algo de ozono, dices, algo de ozono de la NASA, Robert Watson. Ahora, este tipo de cositas de aquí, ay, mira, aparecieron unos triangulitos de sándwich ahí partidos, ¿no? Como el club sándwich, les faltan las papas en medio. ¿Sabes qué? Este tipo de comillas no te espante, estas comillas se llaman comillas francesas. Me parece que no habían aparecido antes, pero pueden aparecer en tus textos en inglés. ¿Qué crees que son exactamente igual que en las otras comillas? Ay, no quiere jalar mi herramienta. Ay, creo que es mi mouse el que anda haciéndome travesuras. Mira, funcionan exactamente igual que las otras comillas. Lo que pasa es que estas son como, se les llama comillas francesas, a mí se me hacen requete elegantes, ¿no? Entonces, funcionan exactamente igual que las otras. Y a veces nada más aparece medio sándwich ahí partido, un triangulito, ¿sí? Y funcionan como los entrecomillados adentro del entrecomillado, ¿no? Entonces funcionan exactamente igual, así que ni te me espantes. Bueno, ahí están. La segunda pregunta capciosa. ¿Quién es el autor de la entrevista? ¿Quién hace las preguntas? ¿Y en qué línea está? A ver, a ver. LJB. Al final de la lectura solo están las iniciales. Said, te ganaron. Sí, al final de la lectura solamente están las iniciales. ¿Qué onda con esto? Bueno, pues es que hay que deducir, mira acá, LJB, no sabemos, ¿sí? Al final hay unas iniciales y puedes deducir que es el autor. ¿Has visto esto en los periodistas, verdad? O en algunas notas informativas, incluso en algunos reportes, oficios o entregas que nada más ponen unas iniciales, ¿no? Entonces ahí está, vientos. Ahora, lo que hay que hacer es terminar de completar esta información. Ya sabes cómo van este tipo de elementos que tienes que completar el cuadro con las palabras faltantes. Esto es un ciclo. Mira, ¿qué es el ozono? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos y cuáles son sus soluciones? Todo el texto, ¿sí? Está sumergido dentro de un ciclo, por así decirlo, o un proceso, lo que estábamos viendo justo hace rato. Bueno, ahí va. Hay que hacer eso. ¿Qué horas son? Ay, ya casi se nos acaba la clase. Y luego aquí hay un tipo de ejercicio que es el de relacionar columnas. ¿Cómo vas a hacer este ejercicio? Aquí dice, busca las palabras de la columna derecha que se relacionen con la parte subrayada en la columna izquierda. O sea, aquí tienes una parte subrayada
Sustancias producidas artificialmente. Cataratas, no sé qué, químicos hechos del hombre, detener o aumentar. ¿Cuál se relaciona con esta? Y vas a hacer la relación de columnas. Este tipo de ejercicios también son comprensión de lectura. La verdad, no recuerdo al principio de este curso, alguien me decía que en uno de sus exámenes aparecían ejercicios de relacionar columnas. Es esto, es que de un lado tienes un significado y del otro lado tienes el significado, una palabra que se parece, o bien tienes una primera parte y una continuación en la segunda parte. Es nada más relacionar las columnas. Y fíjate, aquí al final dice, anota a la derecha si la palabra subrayada funciona como adjetivo o sustantivo. Te están preguntando frases nominales. O sea, básicamente estamos haciendo un repaso. Ya cuando en la unidad te aparece repaso, quiere decir que ya la hicimos bastante, ¿eh? Por ejemplo, ay, mira, un artículo, ¿sí? Entonces, aquí los hechos acerca del ozono, aquí son listados, pues pasiva presente. Entonces, aquí ozono aparece al final de tu frase nominal, por lo que puedes decir que es un sustantivo. Y aquí tienes frase nominal, aquí está el verbo is increasing, pero la palabra que aparece al último no es ozono, es problema. Entonces, problema es el sustantivo y ozono es el adjetivo. Acuérdate que las palabras que aparecen al último son los sustantivos. Sustantivo aparece al último en las frases nominales y las palabras que aparecen en medio, adjetivos en medio. Le voy a poner antes del sustantivo para que recordemos cómo está este asunto de las frases nominales. Entonces hay que hacer este ejercicio. La ¿Qué te siguiente sería sustantivo. A ver, el ozono crea health risks. Esta es la frase nominal. ¿Qué opinan? ¿Es sustantivo o adjetivo? Ah, bueno, entonces así es adjetivo. Ajá, así es adjetivo. Uy, se me está atorando la computadora. Ah, caray. A ver. Uy, ¿por qué, chiquita? Ya se está atorando. Ay. Ivonne dice sustantivos. Ah, cancelar, perdón. Ya. De verdad que estoy batallando con esto. Si health risks es la frase nominal, entonces esta es, ándale, ajá, adjetivo. Health aquí es adjetivo y risks es el sustantivo, ¿ok? Y en la siguiente, vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a terminar este ejercicio juntos ya de una. Our health is in danger. Adjetivo. Aquí está tu Sustantivo. verbo. Aquí está tu verbo, aquí está tu verbo. Y esta está al último. Es Es sustantivo. sustantivo. A ver, en estas dos, no me digan piénsenle. Ajá. Voy a subrayar el verbo. Esto es verbo. Esto es verbo. Aquí hay un artículo.
No me digan nada, piénsenle. Aquí la palabra sol. ¿Ya lo tienen? En la número 5, la frase es sun exposure, o sea, sun exposure. Sun está antes, ¿no? Exposure está al último, entonces sun es Adjetivo. adjetivo, Carolina, muy bien. Y aquí tienes la frase nominal chiquitita de son y luego el verbo. No hay adjetivo, por lo tanto es sustantivo. A ver, en las dos últimas, la palabra spring, que significa primavera. Aquí tienes la frase, spring decline, y esta es la frase. Hay una coma ahí. La coma es un tope que ya no separa todo. Spring es sustantivo. En la número 7, ¿Sí? a ver, ajá, ok, Carolina, a ver, dice Said que la número 7 es sustantivo, estoy de acuerdo, sustantivo, y en la 8, pues adjetivo. Adjetivo. Ujú. Sí, porque decline está al último, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Mañana vemos el elemento lingüístico, ¿sí? Este ejercicio, no me gustaría, pero lo podemos hacer de tarea, ¿no? Ahí se los voy a dejar. No lo tomen como obligatorio, pues es importante que podamos avanzar, pero si lo pudiéramos hacer de tarea, este ejercicio de tarea, ahí lo dejamos y completar este otro también, ahí lo dejamos como un ejercicio para que practiques con otro tipo de ejercicios y mañana terminamos con el elemento lingüístico y el examen, ¿ok? Mañana terminamos el elemento lingüístico y el examen. La siguiente unidad, que es la de origami, te la voy a dejar en un videíto, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Estuvimos con algunos problemas, yo sentí que estaban algunos con algunos problemas de internet que entraban y salían. Voy a terminar la grabación. Gracias.